buenos días. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has permitido tener en comunidad con la ayuda de nuestros hermanos amados de Casa Iglesia. Gracias porque podemos alabarte, bendecirte, honrar tu nombre, gozarnos en tu presencia con tu palabra, oh Dios. Gracias por el pastor José Kenefati, por su esposa, su amado hijo, su hija. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido. Hasta aquí hemos podido ver tu gloria, tu honra. Y Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Padre Santo, quiero darte gracias, muchísimas gracias por el regalo de vida eterna, por el momento en que podemos reunirnos como hijos tuyos y escudriñar tu palabra, tus promesas y todo aquello que nos permite, Señor, tener la esperanza de que te hemos de ver un día cara a cara. Padre, que realmente en este día podamos gozarnos, podamos disfrutar de las bendiciones, de la compañía de los hermanos de Casa Iglesia. Padre, y te pido que por favor nos ayudes a los que no hemos podido conectarnos para alabarte y bendecirte en armonía junto con los hermanos. Tu palabra dice, qué bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Bendecimos tu nombre en este día y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti.
Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 shalom. Eres mi paz. Shalom, 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 shalom. Tú eres mi paz. Shalom, Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Hemos estado estudiando la vida de Salomón y la última oportunidad vimos cómo Dios le concedió esa sabiduría que él pidió para poder gobernar bien a su pueblo. Pero la vida de Salomón nos ilustra una verdad muy cruda. Incluso el hombre más sabio puede llegar a convertirse en un necio, en un estúpido, en un ignorante cuando no obedece a Dios. De nada nos sirve todo el conocimiento, toda la sabiduría, tener todas las herramientas, tener todo lo necesario para avanzar si no obedecemos, si no estamos firmes escuchando a su ley que está escrita en nuestros corazones y a su voz. Y estas son las advertencias claras que Dios le había hecho a David y que también le había hecho a Salomón. Si eres fiel, si permaneces, si guardas en tu corazón esta ley, este pacto que yo he dado, te va a ir bien. Si no, no te va a ir bien, tan sencillo como eso. No hay secretos, no hay misterios, simplemente lo único que Dios demanda de nosotros es obediencia a su palabra. Por lo tanto, Salomón tenía las instrucciones claras para poder prosperar.
y tenía una misión muy importante que había iniciado su padre David, que es la construcción del templo de Jerusalén. Ya hemos conversado antes que no existía el templo sino un tabernáculo, que es un estilo de tienda de campaña móvil, y eso era así, y creo que el propósito de Dios es que fuese así para poder ilustrar que la presencia de Dios cubre toda la superficie, no se engloba en un sitio fijo. No podemos decir Dios está aquí y Dios no está allá, sino que Dios se mueve libremente y habita en donde sea que habite su pueblo. Cuando ellos estaban en el desierto, iban a la localidad A, pues ese tabernáculo iba con ellos a esa localidad y Dios los acompañaba. A donde sea que iba el pueblo, Dios estaba con ellos. Y eso es para ilustrar que donde sea que nosotros estemos, Dios está con nosotros, nos apoya, nos sustenta y no nos abandona. Pero en el plan político de David, y que Dios en su soberanía concesiva lo permite, estaba construir el templo en Jerusalén. Y ahora, una vez que David fallece, llega Salomón su hijo a comenzar esa obra, y es lo que comenzamos a ver en el capítulo 5, cuando Salomón hace un pacto con Hiram, lo que hoy en día conoceríamos como el rey del Líbano, ¿okay? El Líbano pues tiene muchísimos recursos naturales, estamos hablando de cedro, estamos hablando de madera, de piedras preciosas, y en esta época pues, como dice el mismo texto, ninguno como los libaneses sabían tallar todas estas maderas en cedro, así que Salomón hace un pacto económico con ellos para poder trabajar y comenzar a edificar. Ahí vemos entonces una Israel próspera que había dejado David. Antes era imposible soñar con una edificación de esta manera. Estaban rodeados de enemigos, pero por la mano de Dios, a través del reinado de David, vemos como todos los enemigos fueron aplacados, y los que antes eran enemigos ahora son amigos. Ahora tenemos a una potencia prácticamente regional que se levanta bajo el mandato de Salomón, que es un rey sabio por la sabiduría que Dios le da, y que solamente lo único que tiene que hacer es obedecer, dejar recto su corazón y cumplir con la ley. Y la ley ya la habíamos leído en Deuteronomio 17, un mandato especial para los reyes: no se enorgullezcan, que no se les suba el liderazgo a la cabeza, no tengan muchas mujeres para sí, ni acumulen riqueza, y es exactamente lo contrario a lo que comienza a hacer Salomón. Así que desde el mismo capítulo 5, 6 y 7, que son los que superficialmente cubriremos hoy, vamos a ver los primeros errores de Salomón. Y uno dice, ¿y dónde está la sabiduría? La sabiduría está allí, la capacidad está allí. Dios no está fallando es el hombre que no le da la gana de obedecer. Y como he dicho en otras oportunidades, el problema del ser humano no es racional, sino volitivo. ¿Qué quiere decir eso? No es que no entendemos, es que lo entendemos, pero no nos da la gana de hacerlo. Y ese es el caso de Salomón. Él entiende y sabe lo que hay que hacer, pero simple y llanamente no lo quiere cumplir, no le provoca cumplirlo, tiene otros intereses egoístas. Entonces, una vez que hace este pacto con el Líbano, lo pueden leer en el detalle en Primera de Reyes 5. Nosotros vamos a comenzar a leer Primera de Reyes 6, cuando Salomón comienza a edificar el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, aquí estamos hablando de que el Éxodo es un punto histórico importante aquí para el autor, porque muestra esa fidelidad de Dios. Empezando con que Israel ni siquiera debía existir. Ellos vienen de un hombre y una mujer infértil, que Dios sobrenaturalmente coloca con un propósito y les permite tener un hijo, y a partir de allí nace la nación. Entonces, que aquí se nos menciona en el Éxodo es un recuerdo de todo el proceso que ellos han estado viviendo, cómo Dios estuvo de la mano con ellos durante el Éxodo, estuvo de la mano durante la travesía en el desierto, estableciendo la nación, durante el régimen de los jueces, durante el mandato de Saúl, el mandato de David y ahora el mandato de Salomón. Dios continúa allí, fiel a su pacto, fiel a su pueblo. Un Dios fiel a una gente que es infiel con él. Y esa es la historia que vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo. Pero aquí nos recuerda que Dios ha estado con Israel desde los tiempos del Éxodo. Y han pasado 480 años. Y este tiempo deberíamos tomarlo como exacto, porque casi todas las fechas en los libros de Reyes y Crónicas son aproximadamente exactas. Que recordemos que los años los cuentan redondeados también, así que si nos da una pequeña diferencia de años es por eso, pero es la manera en la que se desarrollaban las cosas antes. Entonces, al cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel,
En el mes segundo comenzó a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo son más o menos 45 centímetros si es un codo normal, o 52 centímetros y medio más o menos si es un codo real. No sabemos a cuál codo hacen referencia, pero para que tengamos una idea, es un edificio que tiene entre 13.5 a 15 metros de altura aproximadamente, entre 27 y 31 y medio de ancho, y de largo, y de 9 a 10 y medio de largo. Esas son más o menos sus dimensiones en metros, que para nosotros son de utilidad. Estamos hablando para la época, eso es una mega construcción, ¿okay? Para nosotros es un edificio residencial, pero para ellos era una gran construcción. Recordemos la época en la que estamos. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. O sea que sí fue planificado cuidadosamente, ¿okay? Tiene que tener ventanas, porque como vimos cuando estudiamos Levítico, pues todos los rituales que se hacen adentro, el incienso, y entre otros, pues necesitan ese espacio de ventilación. O sea que sí hubo una planificación. Y además es interesante notar que las dimensiones parecen ser el doble de las del tabernáculo, ¿no? Entonces, sí hubo cierta reverencia a Dios a la hora de esta obra, y esta reverencia también la vemos en el versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que ya traían acabadas, para que cuando la edificaran no se escucharan martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro, como señal de respeto. Quiere decir que sí consideraban que este era un lugar santo y que realmente pensaban que ahí iba a estar la morada de Dios, ¿okay? Dios desde los cielos se ríe y dice, si sabrán que yo voy a estar en sus corazones, que lo importante es que ellos me carguen en su corazón, no que me hagan una casa, pero está bien, los voy a dejar. Es lo que vemos, intuimos a lo largo del texto. Pero Dios en su amor le permite al ser humano pensar que a veces tiene el control de las cosas. Dice, bueno, ¿me quieres hacer una casa? Está bien, hazla, no hay problema. Allí, que mientras eso sea de símbolo de unidad y sea un símbolo para que se me adore y que yo esté presente en medio de ustedes, perfecto, funciona. Entonces vemos que Dios en su amor tiene bastante paciencia a la humanidad. Porque pudo haber mandado un profeta y decirle, ustedes no entiendan a estas alturas que yo no necesito eso, que yo necesito es su corazón, que yo necesito es que ustedes cambien, que amen al prójimo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere templos, ni obras, ni edificios magistrales. Porque el templo hoy en día entendemos que somos nosotros, que el templo es nuestro corazón. Y que de la misma manera que Jesús entró al templo a echar a latigazos a los comerciantes y a todo lo que no tenía que estar así, Jesús está con un látigo en nuestro corazón sacando para afuera todo lo que no tiene que estar aquí, que es el templo. Tenemos que purificar ese templo. El templo más importante es el de nuestro corazón. Y nosotros lo podemos entender fácil, pero en este momento histórico, en este contexto, para ellos todavía era un proceso, y Dios tenía demasiada y tiene demasiada paciencia con la humanidad, ¿okay? Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanados de cedro, y esto es lógico porque ya vimos que hizo un pacto con el Líbano. Por supuesto trae madera de cedro de primera calidad. Edificó el aposento alrededor de toda la casa con una altura, y vino la palabra de Jehová a Salomón, versículo 11, diciendo, no creas que me estás comprando con eso. Básicamente es lo que le dice. Con relación a la casa que tú edificas, que sí está muy bonita, muy elegante, gracias. Yo lo que te quiero decir es que si anduvieras en mis estatutos y tú hicieras mis decretos y guardaras todos mis mandamientos andando en ellos, yo voy a cumplir contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y yo, en esta casa que ustedes me están haciendo, voy a habitar en medio de ustedes, en medio de los hijos de Israel, y no voy a abandonar jamás a mi pueblo. Si tú obedeces, si me obedecen, yo habitaré en esta casa, y tu reinado, Salomón, y la de tu dinastía va a permanecer para siempre sobre Israel. Es una condición que un gobierno después no se cumple, ¿okay? Pero no porque Dios haya fallado, sino porque es el ser humano que no cumplió con su parte, y eso hace la rotura transicional del pacto hasta que brota la famosa raíz de Isaí, que es Jesucristo, y retoma ese trono de David, que lo hace eterno, y Dios cumple su promesa por medio de Cristo. Pero lo ideal hubiera sido que ellos obedecieran y las líneas se hubiera mantenido a lo largo del tiempo hasta la llegada del Mesías. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, ¿okay? Entonces vemos una promesa que Dios da,
Dios no se queja por la casa, aunque va a tener razones para quejarse, como ya vamos a ver, sino que se mantiene fiel a ese pueblo infiel y le dice: yo estoy contigo, si me das el primer lugar. Yo necesito ese primer lugar en mi corazón. Dios no quiere fiesta, Dios no quiere que nosotros hagamos cosas, porque Él no necesita de nosotros. Él es el Rey del universo, somos nosotros los que necesitamos de Él. Lo más importante es que esté arreglado el templo de nuestro corazón. No importa si es una congregación virtual, si es presencial, si nos vemos, si no nos vemos, no importa el lugar físico, importa es que somos nosotros el templo. Eso es lo más importante por encima de todas las cosas, que Él esté allí, que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Luego, una vez que se nos menciona este pacto, se nos describe cómo es el templo, ¿okay? En todo el capítulo 6. Hay muchísimos elementos interesantes en cuanto a los materiales, en cuanto a la distribución de las habitaciones, de los instrumentos, por qué había esto, por qué es de este material, y todo eso tiene un significado muy profundo de santidad. Aquí hay un eco a la santidad que ya la vimos en Levítico, ¿okay? Y nosotros lo vamos a volver a estudiar la semana que viene, ¿okay? La próxima oportunidad que nos veamos en video, vamos a abordar este tema del templo, ¿okay? Vamos a analizar qué significa el oro, qué significa la plata, el bronce, por qué son estas dimensiones, etcétera. Porque si entramos ahora en este tema, nos vamos a desviar del propósito principal, que es lo que vemos ahora en el capítulo 7, ¿okay? Así que vamos a hacerle pausa a todo lo que vemos en el capítulo 6 y en los capítulos siguientes, porque vamos a dedicarle un espacio especial al templo y a entender los significados profundos que Dios ha querido mostrar a su pueblo a través de esos rituales que hoy en día no los tenemos que repetir, como dice el autor de Hebreos, pero que a lo largo de la historia fueron importantes para preparar el camino a Cristo y tienen un propósito y un sentido para nosotros en Cristo. Entonces vámonos al capítulo 7, el templo lo dejamos para la próxima oportunidad, donde se nos mencionan otros edificios de Salomón. Este pacto no nada más fue para el templo, el pacto con el Líbano, ¿okay? Sino que también Salomón tenía otros proyectos en mente. Y vamos a empezar a leer en el capítulo 7 y vemos que después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Y lo primero que notamos es que fueron 13 años, aproximadamente el doble del tiempo que tardó el templo. Y eso nos hace sospechar. Algunos comentaristas que idealizan las cosas pues opinan que eso fue porque Salomón le dio prioridad al templo y la casa era una obra secundaria y por eso tardó más. Pero yo creo que eso es demasiado inocente, sobre todo con lo que viene. Tardó más porque fue más grande, más lujosa y porque él le interesó más construir un super palacio para él y sus hijos que la casa de Dios. Y si no me creen, vamos a seguir leyendo porque eso es lo que está expuesto en el texto. Asimismo, edificó la casa del bosque del Líbano, que es uno de los anexos, uno de los humildes anexos que va a tener su palacio. Este es el primer anexo. Y esta casa del Líbano tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Vamos a volver a leer las dimensiones del templo para ver. El templo tenía 60 codos de largo. Aquí esta tiene 100 codos, o sea que a lo largo es más alto. Tiene 20 de ancho, aquí tiene 50 de ancho. Y además tiene, 30 codos de altura el palacio de Salomón, mientras que la altura del templo es igual. O sea que la altura de la casa de Salomón iguala a la altura del templo. Y eso no es poca cosa en el Medio Oriente antiguo, porque mientras más alto es el edificio, más cerca estoy de la deidad, más cerca estoy de Dios. Esa era la forma de pensar de todos los pueblos. Por eso vemos el propósito de la Torre de Babel, por ejemplo. Ellos querían hacer una torre que llegara al cielo precisamente para igualarse a los dioses. Entonces me llama demasiado la atención que el templo y la casa de Salomón tengan la misma altura. ¿Qué es lo que realmente había en el corazón de Salomón? Solamente pregunto. Le dejo a cada quien la respuesta. Pero si calculamos las dimensiones en términos de volumen, nada más este anexo de la casa del Líbano es 4 veces el tamaño del templo de Jerusalén. Solamente un anexo del palacio, lo voy a repetir, es 4 veces el tamaño al templo. Entonces idealizamos a Salomón, que sí fue muy bueno y construyó un templo para Dios, pero construyó una casa para él que por ahora es 4 veces más grande. Vamos a seguir sumando otros anexos. Y estaba cubierta de tablas de cedro
sobre las vigas que se abotallaban en 45 columnas y cada hilera tenía 15 columnas. ¿Okay? O sea que eran una casa, una mansión, solamente este pedacito. Y habían 3 hileras de ventanas. Una ventana contra la otra en 3 hileras, todas las puestas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a otras en las 3 hileras. O sea que es una magistral obra de arquitectura para la época. Era mucho mejor que el templo, era más lujosa, más espaciosa, y solamente estamos hablando del anexo de la Casa del Bosque del Líbano, que es una de las partes del palacio. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, o sea que es más o menos las dimensiones del templo. El tamaño entero del templo es el pórtico de él, es su patio. Nada más para que tengamos idea. Ahora sumamos, ya no son 4 veces el tamaño, sino 5 veces el tamaño si consideramos el pórtico. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió del suelo al techo. Y ambos de estos pórticos también tenían esas dimensiones. O sea que ahora la casa va 7 veces el tamaño del templo. Asimismo, la casa en la que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Y se edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de anchura semejante a la del pórtico, o sea que podemos suponer que también sigue con las mismas dimensiones que lo demás. Es decir, cuando sumamos todo, nos da que la casa de Salomón es aproximadamente 9 veces el tamaño del templo de Jerusalén. Es decir, que cualquier persona que iba a visitar el reino iba a ver el palacio de Salomón y la casita del templo de Jerusalén. Aparte que tienen la misma altura y están igual de cerca de Dios. Uno ve esto y dice, ¿cómo es posible que Dios tenga tanta paciencia con el ser humano? Primero porque están usando sus recursos prácticamente para burlarse de él, porque aquí el pueblo está feliz apoyando ese gran palacio real, porque eso demuestra que ya somos una potencia, que los tiempos viejos pasaron. Antes los filisteos nos invadían y salíamos corriendo como las ratas cobardes, pero ahorita ya somos un imperio. Y se les olvidó que hace apenas 20 años atrás, todos los problemas que había en Israel. Inmediatamente olvidaron a Dios, porque la nación está de acuerdo con estas obras, o al menos no vemos ninguna voz de protesta que diga por qué vamos a construir un palacio de gobierno 9 veces más grande que la casa de nuestro Dios, y que además tengan el mismo tamaño. No nada más vemos la condición de Salomón allí, vemos la condición del pueblo, y eso no es sorpresa para lo que va a empezar a pasar más adelante, que es un descenso en espiral. Yo les dije que los que les gustan las buenas noticias, pues solamente nos las va a dar Dios. El hombre no nos va a dar buenas noticias de ahora en adelante. Dios es el que coloca la esperanza, es el que se mantiene firme en la promesa, pero es un pueblo que le falla. Y nosotros podemos decir, bueno, pero Israel sí es mala. Y bueno, nosotros no hacemos lo mismo muchas veces. No estamos construyendo para nosotros 9 veces el tamaño de lo que construimos para Dios. ¿Cómo estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿Dónde estamos colocando nuestro corazón? ¿Realmente Dios es el primero? Decimos sí, Dios es el primero, todo el mundo va a decir que sí, pero en las acciones, ¿verdaderamente Dios es el primero en la vida de todos y cada uno de nosotros? ¿O le tenemos un palacito al lado de nuestra mega mansión 10 veces más grande? El proyecto de Dios con mi proyecto. Lo que Dios quiere contra lo que yo quiero. Verdaderamente estamos colocando a Dios de primer lugar. Así que Israel está yendo en contra de su oración más importante, su oración más emblemática hasta hoy, que es el famoso Shema, que significa escucha, y está en Deuteronomio 6. Vamos a leerlo y a recordar. Por eso Dios les decía, mediten en la ley de día y de noche, porque si verdaderamente lo hacían, este tipo de aberraciones no hubieran ocurrido. Porque alguien, una voz se hubiera levantado a decir, estamos contradiciendo nuestra oración. ¿Cómo es posible que estamos construyendo un templo donde decimos que Dios es el primer lugar cuando hay un palacio 9 veces más grande al lado de nosotros? Y que además al tener la misma altura estamos diciendo que el gobierno, que el rey que tenemos es un emisario divino que está al mismo nivel de Dios. O sea que Salomón realmente se creía Dios. Se le olvidó que Dios lo salvó de 2 golpes de estado, que su propio hermano lo iba a asesinar. Se le olvidó que él no era el preferido para heredar el reino, al contrario,
Era la peor opción. Y aún así Dios lo elige y lo coloca, pero él construye un palacio 9 veces más grande para él que para Dios. Así que decimos, sí, Dios está en primer lugar, pero después de mí, es lo que decimos con nuestras acciones. Y en Deuteronomio 6, en esta oración del Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si yo amara a Dios con mi corazón, mi conciencia no me permitiría construir un palacio 10 veces más grande que la casa que él tiene. Y no estoy hablando de Salomón, estoy hablando de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué estamos construyendo con nuestra vida? ¿En dónde estamos colocando los tesoros? Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice, donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro, y no te hagas tesoros en la tierra donde el óxido corrompe y donde los ladrones roban. Haz tesoros eternos. Pero Salomón e Israel están haciendo tesoros terrenales. Muchas veces nosotros estamos haciendo tesoros terrenales, también espirituales, pero nuestros tesoros espirituales son una casita comparado a los megaproyectos terrenales que tenemos. Entonces no podemos decir que Dios tiene el primer lugar cuando en nuestro corazón, cuando en nuestra vida nosotros lo tenemos en una casita guardado, mientras que nosotros tenemos un palacio real para nosotros mismos, para gastar en nuestros propios deleites, en nuestros propios propósitos. Pero lo que más impacta es que Dios no se quejó, o al menos no lo leemos aquí. No se burló ni les dijo, bueno, ustedes están usando mis recursos, porque yo soy el que creó el Líbano, yo creé el cedro, yo creé las piedras preciosas, todo es mío. Estás usando mis recursos para construirse a ustedes mismos un palacio real que los magnifique como nación y que todo el mundo los va a identificar por eso, por encima del humilde templo que me dan. Pero en ese humilde templo que me dan, yo quiero morar si ustedes obedecen. Y esto es tremendo porque vemos el alcance del amor incomprensible de Dios. Si yo hubiera sido Dios, yo hubiera perdido la paciencia, les mando un terremoto, un huracán, un tsunami y se acabó. Los borro de la tierra, porque es indignante después de tantos años de proceso y de paciencia. Ahora vengan con este disparate. Y aún así Dios ama y tiene paciencia, porque para siempre es su misericordia. Y por eso le amamos y le servimos, procurando darle verdaderamente el primer lugar. Vamos a leer el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de todos los dioses yo te voy a cantar salmos. Me postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y verdaderamente la misericordia y la fidelidad de Dios ha estado presente en todo momento en nuestras vidas, en la historia bíblica, en la vida de cada uno de los personajes que hemos visto y en la nuestra propia. Porque día a día se renueva. Porque ha engrandecido tu nombre, Señor, y tu palabra está sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído sobre los dichos de tu boca, tus decretos eternos que no cesan. Porque Dios dio una promesa y a pesar de la infidelidad de Israel, esa promesa se sostuvo y esa promesa nos salva. Esa promesa de salvación, de liberación que viene con Cristo Jesús a nuestras vidas. Y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vas a vivificar. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares a la obra de tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que tú no nos has desamparado. Nosotros que somos la obra de tus manos, no nos has desamparado para siempre. Perdónanos porque no te hemos dado el primer lugar en todos los momentos en que lo has merecido. Perdónanos porque igual que Israel, tenemos un palacio para nosotros mismos, nuestros asuntos terrenales, 9, 10, 500 y 1000 veces más grande que el espacio que te hemos dejado a ti. Perdónanos porque has estado de segundo, porque te hemos tratado, Señor, como parte de lo que orbita alrededor de nosotros en lugar de colocarte a ti en el centro y nosotros orbitar alrededor de ti.
Perdónanos porque no hemos escuchado lo que tú quieres de nosotros, porque no te hemos colocado como prioridad. Pero tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú no nos juzgas. Tú dices, aún en ese pequeño espacio que me has podido crear, yo quiero habitar. Y te invitamos, Señor, a habitar en ese espacio entero de nuestro corazón. Te cedemos todo ese espacio, queremos menguar para que seas tú tomando el espacio que te mereces y que te corresponde. Derriba nuestro palacio si llega a hacer falta. Derriba esos planes, esos proyectos, si estorban y nos alejan de ti, porque preferimos, Señor, cortar esa mano que nos aleja de ti a ser echados enteros en ese lago de fuego, porque queremos estar contigo, queremos serte fieles, queremos permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros, porque tú eres la vid y nosotros somos esas ramas que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Perdónanos por haber hecho este pecado de glorificarnos a nosotros mismos, de no escuchar lo que tú has pedido, Padre Celestial, que es simplemente obediencia. Ayúdanos y enséñanos a ser obedientes, Señor, porque ya entendemos lo que hay que hacer, pero muchas veces no queremos hacerlo. Danos esa voluntad de hacerlo, ayúdanos, porque solos no podemos, tú nos complementas. Nosotros decidimos, Señor, renunciar en este momento a todo proyecto, a todo plan, a todo interés personal que hayamos colocado por encima de ti, sea roto en el nombre de Cristo. Y somos libres y ya no hay condenación para nosotros porque tú estás en medio de nosotros, porque tú nos has amado, nos has rescatado y no has desamparado a la obra de tus manos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por sostenernos y guiarnos. En tu nombre, Jesús, hemos orado, pidiéndote que nos ayudes a colocarte en primer lugar y que quebrantes nuestro corazón y quebrantes todas las cosas que hagan falta, Señor. En tu nombre te damos las gracias, la gloria, la honra y el honor y la bienvenida al templo de nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad para estudiar los elementos y los materiales del templo, porque allí también hay hermosas verdades espirituales que Dios nos quiere comunicar. Dios los bendiga.